Dios de infinita bondad, te damos gracias por este día que tú nos regalas, Señor. Queremos en este día, Señor, leer tu palabra, decirte cuánto te amamos, Señor, y poder tener este tiempo de intimidad contigo, Señor. Yo te pido por cada persona que escucha estos audios, Dios, que nos ayudes a todos a ser sensibles para que podamos, Señor, escuchar tu voz en esta mañana. Te doy gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Hechos y hoy vamos a leer el capítulo 11. Pedro explica sus acciones. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Yo estaba en la ciudad de Jope, les dijo, y mientras oraba caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus 4 puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que decía, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, respondí, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz del cielo habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Esto sucedió 3 veces antes de que la sábana, con todo lo que había dentro, fuera subida al cielo otra vez. En ese preciso momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho, envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios les dio a estos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creíamos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. La iglesia de Antioquía en Siria. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después, Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los 2 se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos.
Durante aquellos días unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Bueno, con esto culmina el capítulo 11 del libro de Hechos y vemos que la noticia acerca de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios llegó a los apóstoles que estaban en Judea, específicamente en Jerusalén. Y cuando Pedro llegó allá, empezaron a criticarlo, a juzgarlo, a pedirle cuentas por lo que había hecho en Cesarea. Resulta de que Pedro les comenta, empieza a contarles la historia de lo que había sucedido y de la visión que Dios le había dado a él y también le había dado al centurión romano, y cómo desde Cesarea él envía a 3 personas hasta Jope para que recogieran a Pedro y lo llevaran hasta allá. El Espíritu Santo le empezó a hablar a Pedro para que Pedro le predicara a ellos. Recordemos que en la época en que estamos hablando, los romanos tenían a los judíos bajo la opresión. Ellos eran enemigos acérrimos. Lo que estamos viendo aquí no es una simple conversión de un gentil, de otra persona que no fuera judía, no. Estamos hablando de la conversión y que Pedro fue a evangelizar a los enemigos del pueblo judío. Por eso era que tenía tanta trascendencia esta conversión y esta acción que hizo Pedro. Si vemos el libro de los Hechos, como lo vemos en la Biblia, dice que los Hechos de los Apóstoles, pero podemos distinguir en este momento y estar todos de acuerdo en que no son los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo. Porque si hubiese sido por que estos hechos o que estas acciones fueran de los apóstoles, yo les aseguro que Pedro no hubiese ido a predicarle a un centurión romano y que se convirtieran y no hubiese pasado esto. Porque si esto pasó fue porque el Espíritu Santo le dio la visión a Pedro, porque lo envió y le dijo, vete con las 3 personas que llegaron ahí, y el Señor le habló, inclusive también cuando le estaba predicando a ellos. Así que hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que la iglesia cristiana no la maneja una persona, no somos los que estamos al frente, los pastores o las personas que han fundado muchas iglesias, los que mandan la iglesia. Si la iglesia verdaderamente se llama cristiana, el único que manda en la iglesia es el Espíritu Santo. Es Jesucristo, que es el gran pastor. En nuestra iglesia nosotros hemos tratado de hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. De hecho, hay muchas cosas que van en contra de pronto de las iglesias tradicionales, pero si a nosotros nos muestra el Señor que hagamos algo, pues simplemente lo hacemos. De hecho, en la misma iglesia fue algo que a nosotros nos dijeron que no lo hiciéramos, que no nos metiéramos en la iglesia, ni hiciéramos muchas cosas. Hubo mucha oposición en un principio, pero cuando el Espíritu Santo habla hay que obedecerle. Hay algo que nosotros, los seres humanos, tenemos muy arraigado en nuestro corazón y en nuestra mente, son las costumbres que hay del pasado. Mire que muchas veces dejamos que las tradiciones, las costumbres o las cosas que se tienen desde el pasado que no se podían hacer, porque es que usted en una iglesia no podía hablar, no podía ni siquiera estornudar porque prácticamente era pecado. Todas esas tradiciones que de pronto el mismo hombre ha hecho impiden el fluir del Espíritu Santo. Muchas veces a uno le daba miedo incluso de orar o hacer cualquier cosa por alguien porque uno se sentía indigno, porque uno sentía que no era lo correcto, porque no era lo que tradicionalmente se hacía, y estos esquemas
están ya mandados a recoger, porque muchas de las cosas que no se hacían antes por falta de conocimiento son las que hoy se pueden hacer, y hoy tenemos la libertad de poder hacer muchas cosas guiados lógicamente por el Espíritu Santo para que la gloria de Dios crezca. Nosotros debemos de ser seguidores de Cristo, debemos de obedecer a su Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que estar viendo las tradiciones ni lo que hicieron los antepasados o no hicieron, sino que ser sensible a que el Espíritu Santo nos ayude a cada uno de nosotros a hacer la obra que Él quiere que nosotros hagamos. Porque si nos llamamos verdaderamente cristianos, esa debe de ser la tónica y ese debe ser el orden de nosotros. Cristo es la cabeza de la iglesia, el Espíritu Santo nos guía por donde debemos caminar, y eso es lo que tenemos que hacer. Así eso vaya en contravía de las tradiciones, así vaya en contravía de lo que normalmente el mundo o las personas crean que debe de hacerse las cosas. Jesucristo, cuando estuvo aquí en este mundo, Él estuvo en contra de todas las tradiciones judías. De hecho, por eso fue que a Él lo llevaron a la cruz, porque estaba en contra de pronto de las tradiciones religiosas, y ellos no eran sensibles al Espíritu Santo, sino que estaban pegados a la letra, a lo que decía, a lo que no se podía hacer. Estaban más pendientes de las prohibiciones que de las cosas que sí se podían hacer. Nosotros, en la sensibilidad del Espíritu Santo, nosotros debemos de disfrutar la vida, de hacer las cosas que Dios nos manda hacer y no fijarnos tanto en lo que no se puede hacer. Cuando nosotros nos fijamos en lo que sí se puede hacer y hacemos lo que sí se puede hacer, lo que no se puede hacer simplemente queda a un lado y no estamos tan pendientes de dejar de hacer cosas que tenemos que hacer. Hay muchas cosas que nosotros hoy no hacemos por prejuicio, por cosas que vienen del pasado, por trabas que la misma religiosidad ha puesto en nuestras vidas, en nuestras mentes, y tenemos que romper esos esquemas y orarle al Señor y ser sensibles de la palabra de Dios y hacer lo que Dios nos manda hacer. Mire que después, más adelante, sigue hablando de que la iglesia empieza a crecer también en Antioquía, en Siria, y dice que los apóstoles que fueron dispersados, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que tuvo Pablo, ¿se acuerdan? En un principio, Saulo de Tarso en ese momento, después de la muerte de Esteban, todos se fueron para Fenicia, para Chipre, para Antioquía, que quedaba en Siria, y predicaban la palabra de Dios, pero inicialmente fue solamente a judíos. Mas, sin embargo, algunos de los creyentes fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene y comenzaron a predicarle a los gentiles acerca del Señor Jesús. Y el Señor Jesús empezó a hacer la obra y empezaron a aumentar los gentiles que creían en el Señor. O sea que empezó a abrirse la iglesia al mundo gentil. El mundo gentil, como conocemos, como sabemos, como lo hemos dicho antes, los gentiles son personas que no eran judíos. Así como usted y como yo, que no nacimos de pronto como judíos o descendientes judíos, sino que somos de otros países, somos colombianos, mexicanos, salvadoreños, chilenos, panameños, en fin, de cualquier otra nación menos siendo de descendencia judía. Entonces, el evangelio se crece a las personas que no eran judías, y hoy nosotros disfrutamos de esta bendición tan grande de ser hijos de Dios gracias a que esto se esparció, y vemos cómo en Antioquía fueron la primera vez que nos llamaron cristianos a nosotros. Pero ¿sabe qué? Esta historia de Antioquía va un poquito más al fondo, porque cuando la gente empezó a conocer de Cristo, empezó a convertirse y sus vidas empezaron a cambiar en una forma muy trascendental y muy diferente. Cuando antes la gente tenía cosas malas en su vida, empezaron a cambiar para bien y veían a la gente, entonces empezaron a burlarse de los creyentes de Jesús y empezaron a llamarlos cristianos, pero la palabra cristianos traduce cristicos chiquiticos. Así que
eran, ay, estos cristicos chiquiticos, o sea, se parecen a Cristo, a imitación chiquita de Cristo. Y ese es el mejor apodo que podemos recibir, porque el día que nosotros nos digan, usted es como cristiano, ¿no? O sea, usted es un crístico chiquito, le están diciendo, usted está imitando a Jesús, y esa es la obra que Dios vino a hacer a este mundo. Él vino a darnos ejemplo para que nosotros pudiéramos ser como Él. Algún día queremos llegar a la estatura del varón perfecto. Va a ser muy difícil, pero sabe que todos los días, leyendo la palabra, meditando en ella, orando, pidiéndole al Espíritu Santo guía y dirección, vamos a ir subiendo, escalonando, para que algún día verdaderamente podamos llevar con orgullo el nombre de Cristicos Chiquitos. Así que vamos a orar en esta mañana con esta hermosa palabra que nos ha dado el Señor. Yo le pido a usted de que le pida al Espíritu Santo que lo guíe, que le ayude en todo momento y que la gente pueda ver en nosotros a ese Cristo, al Cristico, que nos digan a nosotros Cristico porque nos parecemos al gran Cristo, a Jesucristo nuestro Señor. Así que oremos. Amado Padre, te doy gracias, papito lindo, por esta palabra que nos has dado en este día, Señor. Gracias, Dios, porque por tu bondad, por tu misericordia y tu voluntad, Señor, fue que el Evangelio pudiera propagarse al mundo gentil, Señor. Y hoy estamos agradecidos porque gracias a eso hoy somos tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad, por este gran amor que tienes con nosotros, Señor. Bendícenos a cada uno de los que escuchamos estos audios, Señor. Y te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a poder ser esos cristicos chiquitos para parecernos a nuestro Padre, nuestro Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre Santo, y te entregamos el resto del día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.